El gobierno del cambio considera que el turismo en la transición energética hacia un modelo de desarrollo productivo sostenible es fundamental y en eso estamos trabajando. En los últimos días ha habido una serie de informaciones sobre lo que está pasando con el sector turismo y tuvimos la preocupación de tener los datos reales en los diferentes aspectos para poder dirigirnos a ustedes. Un poquito, hay que hacer la comparación sobre cuál fue el total del turismo que hubo de sábado a domingo en la Semana Santa y cuál es el resultado final. Por lo tanto, en primer lugar, quisiéramos contarles que a datos de hoy, sin tener todos los datos de las aerolíneas, con la base de lo que nos han informado las aerolíneas, no son datos del gobierno nacional exclusivamente, sino la base de las aerolíneas, el turismo aumentó en viajes 4.5%. Y ese 4.5% significa haber pasado, y si me permiten me demoro un minuto mientras miro el teléfono celular, se pasó en el 2022 de 916.551 pasajeros a 961.893 pasajeros. Faltan algunos datos de aerolíneas, por lo tanto este 4.5% positivo puede ser un poco mayor. Pero hubo algunos destinos turísticos que sí fueron afectados, especialmente el caso de San Andrés. Sin embargo, en estos últimos días la frecuencia de vuelos a San Andrés ha aumentado. Y es necesario decir que mientras los pequeños destinos turísticos de San Andrés estuvieron en el orden del 35% de ocupación, los grandes hoteles estuvieron en el 75% de ocupación. Otros destinos como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que tuvieron alguna afectación por los viajes aéreos, compensaron esos viajes con los destinos terrestres que se manejaron. Y los grados de ocupación de los hoteles son similares a los del año pasado. El transporte por carretera y el número de pasajeros en turismo que se desplazaron por carreteras aumentó entre el 2.4% y el 2.6%. Hagan ustedes los cálculos, los viajes aéreos aumentaron el 5.5%, los viajes terrestres aumentaron el 2.5%, por lo tanto, el balance total de número de pasajeros que se desplazaron en este momento, pues fue positivo y no negativo en el 2023 con respecto al 2022. Pero nosotros hemos venido promoviendo en el turismo que sea un turismo de biodiversidad, que aprovechemos nuestra biodiversidad, que aprovechemos nuestra plurietnia, es decir, todos los conocimientos tradicionales de los territorios indígenas, de los territorios de las negritudes, de las economías campesinas, de la naturaleza, de nuestros parques nacionales. Y si algo observamos en esta temporada, tal vez por las dificultades, es que se incrementaron la ocupación en esos destinos turísticos no tradicionales. Eso significa mayor integración nacional, mayor distribución del ingreso y mayor importancia de lo que debe ser el turismo, que no es un turismo depredador, sino exactamente un turismo creador. La verdad es que durante esa semana se destacaron los destinos religiosos, los de naturaleza, los no tradicionales, y tuvieron resultados muy satisfactorios en ciertos departamentos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con destinos turísticos, como Popayán, la ocupación hotelera alcanzó el 96% en el Viernes Santo. El reporte de la terminal de transportes de Popayán indica que hasta el domingo de resurrección se habían movilizado 77.844 pasajeros. Mompox registró el 100% de ocupación hotelera
gracias a actividades religiosas y de patrimonio cultural. La terminal de Mompox indicó que durante la Semana Santa creció 12.3% el número de viajeros transportados respecto a la misma temporada del 2022, 51% más que en el 2021 y, por supuesto, 80.3% más con respecto a el 2019. Hacia Bogotá, los destinos de afuera hacia Bogotá implicaron un aumento del 19% respecto al mismo periodo del año 2022. Paipa, por ejemplo, tuvo un aumento del 22%. En Quindío la ocupación hotelera alcanzó el 93%. Y no quiero mencionar más datos, porque hay datos positivos, hay datos negativos, pero el resultado neto de la temporada es que crecieron los visitantes turísticos, pero no por imaginación sobre los datos, sino sobre los datos reales de las aerolíneas y los datos reales que se han incorporado de fuentes nacionales para el transporte terrestre y el número de pasajeros que se desplazó en esa materia. En esencia, tenemos ese resultado neto y hay claroscuros. En la mayoría del país la situación fue positiva. El gran problema que tuvimos durante esta temporada fue San Andrés y Providencia. Sin embargo, un poco menor del que esperábamos por la crisis de Viva, de Ultra Air y de Jet. Esos dos básicamente, y fueron reemplazados por vuelos de Avianca, de LATAM, y se pudo lograr un cierto equilibrio en el número de vuelos que se están desplazando hacia San Andrés. Para el día de mañana, entregaremos a eso de las 3 de la tarde el informe de medidas que se está tomando sobre San Andrés y Providencia porque las considera el presidente de la República fundamentales. Hay una serie de medidas importantes, pero sí sabemos que en general los incrementos en los costos de la gasolina, del fuel oil, de los diferentes costos y el comportamiento inflacionario ha causado dificultades desde el punto de vista de tener la caja suficiente de corto plazo por parte de las empresas para responder, por ejemplo, a sus obligaciones crediticias y, en general, para poder reponer los inventarios que se necesitan. Por eso, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio Exterior, han propuesto y se está llevando a cabo la creación de un crédito no subsidiado, un crédito a bajas tasas de interés por 100.000 millones de pesos para hostales, para agencias de viajes, para todo lo que tiene que ver con el turismo en las diferentes regiones, que como ustedes conocen y saben perfectamente, esos 100.000 millones de pesos tienen un multiplicador que está entre 11 y 12, lo que quiere decir que estamos destinando recursos por 1.2 billones de pesos en el corto plazo para enfrentar las dificultades que se están dando por la coyuntura. En las medidas de San Andrés tendremos también noticias importantes para el día de mañana, pero en general y en resumen, en síntesis y para someternos a sus amables preguntas, el turismo total no descendió, sino aumentó en pequeño porcentaje en la temporada 2023 frente a 2022. La conectividad aérea en total aumentó, sin tener los datos finales, en 4.5 con respecto al 2022 frente al 2023. En transporte de pasajeros aumentó el turismo en 2.28. Se tuvieron altos niveles de ocupación en la mayoría del país y algunas dificultades en la ocupación, especialmente en San Andrés, en Cartagena, en Barranquilla y en Santa Marta, pero el neto fue positivo. En cuanto a la ocupación de los hoteles, los que están en Cotelco tuvieron una disminución en su ocupación, pero se han aprovechado diferentes mecanismos de pequeños hostales, de los diferentes sistemas de alojamiento que tenemos el dato de que estos aumentaron representativamente. Y sí, reconociendo que hay dificultades derivadas de diferentes problemas de costos, estamos diseñando esta línea de crédito
que les mencioné de 100.000 millones. Importante que estamos fortaleciendo lo que quiere el gobierno del cambio, el turismo de naturaleza, el turismo religioso, el turismo a nuestras comunidades étnicas, el turismo de los conocimientos tradicionales, el turismo cultural, porque creemos que lo fundamental en este momento es propender por la integración nacional y no por la concentración en unas pocas ciudades. Les quiero agradecer, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, pero sobre todo están a sus órdenes los ministros aquí presentes, la ministra de Minas, el viceministro, ministro encargado de Hacienda a la derecha y el ministro de Transporte para responder a sus preguntas, que está a la izquierda, curiosamente.